nombre es Diana Montemayor y yo les voy a hablar acerca de la división celular. La división celular es un proceso a partir del cual una célula madre da origen a células hijas transmitiendo la información hereditaria. El objetivo de la división celular se divide en dos, multicelular y pluricelular. La multicelular reemplazan células enfermas, dan crecimiento celular, reparación celular y producen gametos. Los gametos son óvulos y espermatozoides. La pluricelular solo aumenta la población celular. Hola, mi nombre es Gabriela Mendo Padilla y hoy les hablaré del ciclo celular. El ciclo celular es el conjunto o la serie de eventos sucesivos de crecimiento y división que la célula transita a lo largo de su vida. Esta está dividida en tres fases: interfase, mitosis y citocinesis. La interfase es la primera fase del ciclo celular y está conformada por una fase de crecimiento llamada G1, una fase de síntesis llamada S y una segunda fase de crecimiento llamada G2. Durante la fase G1, la célula se dedica a crecer y a duplicar sus organelos, a realizar funciones metabólicas específicas y a acumular material que después será necesario para replicar el ADN. Durante la fase S, la célula replica su ADN, que se encuentra en forma de cromatina. A medida que la célula se prepara para la división, la cromatina se condensa y se vuelve visible como un cromosoma. Estos están constituidos por dos cromátidas individuales que se unen en un lugar estrecho llamado centrómero. La fase final de la interfase se conoce como G2. Aquí es donde la célula continúa replicando sus organelos y sintetizando proteínas que después serán necesarias para la división celular, que tiene lugar en la etapa de la mitosis. Yo soy Axel André Yair Moreno Lara y voy a explicar el tema de la mitosis, que abarca la profase, metafase, anafase y telofase. Proceso que permite que los cromosomas duplicados en la etapa S sean repartidos equitativamente. La profase, la cromatina se condensa haciendo visible la cromátida, desaparece el núcleo y la membrana nuclear de los centriolos migran a los polos. Los microtubos forman el huso mitótico. En la metafase, los cromosomas se ordenan en el centro por los microtúbulos. En la anafase, los cromosomas se separan en dos cromátidas dirigiéndose a los extremos. Y por último, en la telofase, se ensamblan los microtubos, se estructura la membrana celular, se detienen los dos núcleos, se doblan los cromosomas. Yo soy Orlando Daniel y les explicaré el tema de la citocinesis, el cual está conformado por el punto de control G1, punto de control G2 y el punto de control M. La citocinesis es el proceso mediante el cual el citoplasma se divide, se invagina y junto a un anillo de actina y miosina separa la célula en dos. Está el punto de control G1. Decides si la célula debe continuar, detenerse o retrasarla. Revisa el tamaño de nutrientes y enzimas necesarias para la síntesis del ADN. Luego el punto de control G2. Se verifica que el ADN se haya replicado. Si no es así, se detiene el proceso y se induce a la apoptosis. Y finalmente el punto de control M. Ocurre al final de la metafase. En caso de existir un error, se detiene el ciclo y no ocurre la anafase hasta que se repare el problema. Mi nombre es Isaac Espinosa Morales. Yo vengo a explicar que el tema de la meiosis 1. La meiosis 1 se divide en varias etapas. La primera sería la profase, en donde ocurre esta es en la sinapsis. La sinapsis es que los cromosomas buscan pareja con afinidad genética, o sea que tengan las mismas características que ellos, para formar tetras y hacer el entrecruzamiento. Luego seguir la metafase 1. Los centriolos se van a los polos formando el huso mitótico, que arrastra las tetras al centro, o sea va uniéndolas poco a poco. Anafase 1. La anafase 1 hace que el huso mitótico se separe y separe las tetras y las lleva a cada polo de la célula. Luego seguiría la telofase 1, que es donde se forman núcleos nuevos para poder dividir a las células con un par de cromosomas homólogos que sean del mismo tipo. Mi nombre es Luis Enrique García Nieto y les voy a presentar la meiosis 2. La meiosis 2 es la segunda división meiótica y es más parecida a una mitosis normal. Sin embargo, es importante observar que las células se componen por cromosomas de dos cromátidas, de forma tal que no hay necesidad de replicación de material genético, como ocurre en la mitosis normal. La meiosis 2 está constituida por cuatro fases: la profase 2, la metafase 2, la anafase 2 y la telofase 2. Esto incluyendo que ya pasamos por la meiosis 1. La profase 2, como ya hemos dicho, es la primera fase y no hay necesidad de replicar el material genético.
pues las células generadas en la meiosis 1 conservaron los cromosomas de 2 cromátidas. Así que en esta etapa únicamente se duplican los centriolos y se posicionan en los lados opuestos de la célula. La metafase 2, por su parte, es donde los cromosomas de 2 cromátidas se alinean en una fila única y perfecta en el ecuador de la célula, formando la placa ecuatorial. En la anafase 2, los cromosomas son separados por microtubos en cromátidas, justo como sucede en la anafase de la mitosis, y son arrastrados a los polos opuestos de la célula. En la telofase 2, una vez que las cromátidas han sido arrastradas a los extremos celulares, el uso mitótico desaparece y se forman las nuevas membranas nucleares. La citocinesis completará la separación de las células hijas con 23 cromosomas cada una, es decir, las células haploides con la mitad de número de cromosomas de la célula original. Así, el resultado de la meiosis es la formación de 4 células hijas haploides con la información genética diferente en cada una de ellas.